Hoy vamos con la ayuda del Espíritu Santo, a comenzar con una nueva serie de devocionales, hermanos. En esta ocasión vamos a estudiar el libro del puritano John Bunyan, El progreso del peregrino. Estoy seguro que muchos de ustedes lo han leído y han tenido la oportunidad de gozarse en esta obra. Posiblemente algunos de ustedes sea nuevo por primera vez. No sé si alguien pudiera levantar su mano si alguien ha leído este libro del progreso del peregrino. Muy bien, muy bien. Es mi oración, hermanos, es mi deseo de que este libro les sea de mucha edificación, como lo ha sido para mí y para mi familia. Quiero también recordarles de que traigo este devocional bíblico con la idea de reflexionar, de aplicar las verdades bíblicas a nuestra vida y de fortalecer nuestra vida de oración. Esa es la idea, hermanos. Que hoy solamente voy a dar una breve introducción al libro, El progreso del peregrino. Primeramente Dios, en nuestro próximo devocional vamos a comenzar en el capítulo 1 y vamos a ver hasta dónde alcanzamos y así hasta terminarlo. Pero antes de empezar, hermanos, nuestro devocional, busquemos la ayuda divina. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, Padre. Porque en medio de esta semana, Señor, tú, por tu gracia y misericordia, nos has reunido en esta hora para que como iglesia, Señor, podamos orar. Para que oremos por las necesidades de nuestros hermanos, para que oremos por nuestros pastores, para que oremos por la salud y la vida de nuestra iglesia, por los enfermos, por las personas que están muertas en sus delitos y pecados, para que también nos gocemos en esas oraciones contestadas, para seguir orando por esas oraciones que aún no se han contestado, Señor, pero siempre teniendo en mente que es tu voluntad, no la nuestra, Señor. Más bien oramos, Señor, para que se haga manifiesta tu voluntad en nuestras vidas. Hoy, Padre, que comenzamos un nuevo devocional, yo te ruego de tu sabiduría, Señor, para que nosotros podamos ver este libro, poder rescatar algunas verdades bíblicas, podamos ir a tu palabra, Señor, que tu palabra nos muestre lo que estamos viendo, para ser conformados, para ser instruidos en este nuestro caminar como creyentes, Señor. Sabemos que es Cristo el fin, es Cristo quien hace la obra, es Cristo quien nos ayuda, es Cristo todo, Señor. Y esa es nuestra base, nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Padre, que tú nos des el tiempo, que tú nos des, que tú desconectes cualquier cosa que tengamos en nuestra mente, cualquier problema, cualquier situación, y la podamos enfocar, Señor, en lo que vamos a ver. Es mi deseo, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta noche. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les digo, hermanos, hoy vamos a comenzar a estudiar el libro del progreso del peregrino, del puritano John Bunyan. Y voy a empezar hablando un poco acerca del autor del libro. John Bunyan, el puritano, nació en Inglaterra en 1628 y murió en 1688 en Londres. Él tenía aproximadamente 59 años cuando murió. Ahora, cuando hablamos de puritanos, hermanos, porque ustedes van a escuchar que nosotros citamos mucho a los puritanos. Estos eran un grupo de cristianos protestantes que querían una reforma profunda y buscaban la purificación de la iglesia en Inglaterra. Este grupo se originó en Inglaterra. Ellos buscaban reformar la iglesia de las prácticas católicas y acercarlos de nuevo a las Escrituras, ¿verdad? El puritanismo, hermanos, fue un movimiento de la Reforma que surgió en Inglaterra a finales del siglo XVI. Entonces, se dice que el puritano John Bunyan fue un hombre temeroso de Dios, con un deseo profundo de regresar de nuevo a la palabra de Dios. John Bunyan, hermanos, este hombre escribió más de 55 libros y obras, y fue también
un pastor de una iglesia en Inglaterra. Posiblemente algunos de ustedes han leído algunos de sus libros o de sus obras. Por ejemplo, La Guerra Santa es un libro realmente leído en círculos de reforma, en iglesias. Realmente se los animamos a que lo lean. La Oración es el libro que expuso nuestro pastor Javier Molano, que acaba de terminar hace un par de semanas. También el libro que se llama Un Tratado sobre el Temor de Dios, entre otros. Cuando uno lee la autografía de John Bunyan, hermanos, es interesante y los animo que si pueden leerla, lo hagan, está disponible en el internet. Pero hay un dato muy interesante de este hombre. Hay un título que está sobre el nombre de John Bunyan que dice las siguientes palabras, que escribe las siguientes palabras: gracia abundante para el peor de los pecadores. E inclusive John Bunyan escribió un libro que se llama así, Gracia Abundante, que habla de su vida, de él. Pero así se llama la autografía de él, y creo que es un excelente título para la biografía de cualquier cristiano. Pues es que es una realidad, hermanos, el haber recibido gracia abundante de parte de nuestro Señor Jesucristo a peores pecadores como lo éramos nosotros. El puritano John Bunyan creció en una familia muy pobre en Inglaterra. Los padres de John Bunyan hicieron esfuerzos económicos. Ellos eran caldeos, ellos trabajaban con metal, pero ese era un trabajo en ese tiempo realmente muy pobre, pero ellos hicieron todos estos esfuerzos para de perdido mandar a este hombre a por lo menos recibir una educación básica. Se dice que probablemente solamente llegó al 3er grado de la primaria. Pero a pesar de su nivel básico de educación, muchos grandes comentaristas, muchos grandes hombres de la fe, inclusive hasta personas que no son creyentes, se han maravillado de su nivel literario y intelectual de este hombre. E inclusive lo han comparado con grandes obras y con grandes hombres en todo el mundo. Pero lo que me llamó mucho la atención, hermanos, leyendo su autobiografía, es que dice que la mayor parte de su educación salió de la Biblia. Realmente la Biblia, hermano, nos enseña a ser personas, nos ayuda a vivir, nos ayuda a usar nuestra lógica, a caminar en este mundo. Eso es interesante, hermanos, porque ante el mundo John Bunyan no tuvo educación académica, ¿verdad? No tuvo un doctorado, no tuvo una maestría. Pero miren esta verdad que leemos en 1 Corintios 1:26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La autobiografía de John Bunyan continúa diciendo que en su juventud John Bunyan fue un hombre muy malvado. No se mencionan qué pecados hizo o qué maldades, pero él realmente se miraba pecador. Otros comentaristas dicen que él le gustaba jurar en el nombre de Dios, perjurar en el nombre de Dios, se burlaba, robaba. Realmente él hizo cosas malas. Pero sí leemos que él llegó a reconocer esa maldad. Él llegó a reconocer su pecado a temprana edad. Y también se dice que por mucho tiempo este hombre trató con sus propias fuerzas de reformarse o de dejar de pecar. Más bien, se la pasó mucho tiempo buscando la salvación en sus propias obras. Él comenta que Dios le mandó advertencias en esta búsqueda que él tenía de la salvación de sus pecados. Dios le manda advertencias. Por ejemplo, él dice que casi 2 veces muere ahogado. En otra ocasión, él tratando de buscar en sus propias fuerzas, en sus propias obras, agradarse a él mismo, dejar el pecado, él se metió a la militar de Inglaterra. Se dice que un soldado repentinamente toma su lugar y muere el soldado. Él lo ve como Dios mostrándole, diciéndole,
por aquí no es el camino. Estas y otras advertencias lo marcaron tanto a él, hermanos, que él empezó a buscar ahora en Cristo la salvación o el perdón de sus pecados. El testimonio de este hombre es tremendo, hermanos. Realmente los animo a que si puedan leerlo o escucharlo, lo puedan hacer. Pero lo que John Bunyan dice es que por la gracia de Dios, él vio en la cruz su salvación y no en sus propias obras. Así concluye él esa búsqueda de ayuda ante tal maldad. Leemos también en su autobiografía que una vez convertido, John Bunyan sufrió mucho por el Evangelio. Tan pronto él comienza a predicar el Evangelio, hermanos, fue encarcelado varias veces. Y la última vez fue encarcelado por 14 años. El rey segundo de ese tiempo, hermanos, él tenía una ley que era ilegal practicar y promover cualquier religión que no fuera la anglicana en Inglaterra, la religión anglicana católica en ese tiempo. Y fue en ese periodo en la cárcel, hermanos, que John Bunyan escribe este libro, El progreso del peregrino. Escribió otras obras más, pero la que más sobresalió fue esta obra. Muchos grandes hombres de la fe como John Owen, J.I. Packer, Charles Spurgeon, entre otros, han descrito El progreso del peregrino como el segundo mejor libro después de la Biblia. Este libro también fue llamado la Biblia de los pobres o la Biblia del pobre. Y es porque en aquellos años, hermanos, no todos tenían una Biblia. Era muy difícil conseguir una Biblia en ese tiempo. Era más fácil obtener una copia de este libro que obtener una Biblia. Ahora imagínense, hermanos, cuántas Biblias nosotros tenemos el día de hoy, que a veces ni leemos con frecuencia y con fervor como deberíamos de hacerlo. Otro dato interesante, hermanos, es que este libro es uno de los más leídos y de los más vendidos en todo el mundo, con más de 200 traducciones y casi en todos los lenguajes hoy en día. Fue un libro tan famoso en ese siglo, el siglo XIX, que muchas iglesias reformadas e inclusive la mayoría de estos grupos puritanos tenían solamente 4 libros en el púlpito. La Biblia, la palabra de Dios, tenían el libro de los mártires de Fox, tenían los credos y las confesiones de fe y tenían el progreso del peregrino. Así que este libro, mis queridos hermanos, por la gracia de Dios ha sido de mucha edificación para la iglesia de Cristo. Lo fue en el siglo XIX, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Ahora, si tienen sus Biblias, hermanos, acompáñenme rápidamente en Génesis, capítulo 47, versículos 8 y 9. Génesis, capítulo 47, versículos 8 y 9. Y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y también Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. No sé si lo recuerdan, hermanos, pero en nuestro estudio de Colosenses dijimos que los creyentes que están en Cristo no son de este mundo, sino que los creyentes que por gracia estamos en Cristo somos peregrinos, hermanos, rumbo a un mejor lugar. Nuestra estancia no es aquí, en el mundo. Nosotros somos extranjeros, somos peregrinos. Y en estos 2 versículos, hermanos, que acabamos de leer, son los que John Bunyan, en estos 2 versículos que acabamos de leer, somos recordados de esta gran verdad, de que somos peregrinos en esta tierra. E inclusive estos son los mismos versículos que ayudaron a este autor a poder sacar el nombre del libro, El progreso del peregrino. Y de esto se va a tratar este libro, hermanos, de nuestro caminar como peregrinos
en el mundo. Y es que la palabra de Dios, hermanos, se nos habla de nuestro caminar por este mundo como un peregrinaje. Una vez más, lo dijimos anteriormente, este mundo no es nuestro lugar, ni tampoco es nuestro destino final. Solamente estamos de paso en este mundo, pero con una ciudadanía celestial rumbo a la ciudad celestial. En ningún lugar, hermanos, en la palabra de Dios, en la Biblia, leemos que aquí, en este mundo, se encuentra nuestra esperanza. Así leamos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, no hay una cita, no hay una referencia que aquí es nuestro hogar. Pero lo que sí dice la palabra de Dios es que los verdaderos creyentes, los que estamos en Cristo, estamos de paso como extranjeros. Por ejemplo, miren lo que dice Hebreos 11:10. Aquí Pablo se está refiriendo a Abraham, aquel que por la fe esperaba la ciudad celestial. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora miren lo que dice el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Este versículo, hermanos, nos está diciendo que estos hombres de la fe murieron sin haber recibido el cumplimiento de la promesa. En otras palabras, estos hombres no vieron con sus ojos la venida de Cristo, pero creían en su obra redentora, mirándola de lejos como una promesa. La saludaron y confesaron que ellos eran peregrinos y extranjeros en esta tierra. Esto es hermoso, hermanos. Y los que así hablan, los que así piensan, hermanos, es porque están buscando otra patria. Miren lo que dice el versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Ser un creyente, hermanos, no se trata de tener una mejor vida aquí, en este mundo. Ser un verdadero cristiano tampoco se trata de construir, de lograr, de gozar de las cosas que este mundo nos ofrece. No, mis hermanos, porque nuestro destino final no es este mundo. Ahora miren lo que dice Lucas 6, del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Hermanos, si nuestro destino final fuera este mundo, entonces no fuéramos extranjeros ni peregrinos. Ya estamos en nuestro lugar. Más bien, deberíamos enfocarnos en este mundo como nuestro destino final. Pero nadie, mis hermanos, después de conocer a Cristo, podría regresar o querer habitar en este mundo. Nadie. Nosotros, gracias a Cristo, somos peregrinos rumbo a nuestro verdadero hogar con Cristo. No sé si lo recuerdan, lo dijimos bastante cuando estudiamos Colosenses. Pero ese es el punto principal del libro, hermanos. De esto vamos a estar hablando en estos próximos meses. Que todos los hijos de Dios buscamos y anhelamos el mundo venidero donde está nuestra esperanza de gloria, que es Cristo. Y de aquí mismo podemos sacar una exhortación para esta noche, mis hermanos. Cada día que pase, en las tentaciones, en las dificultades, las pruebas, problemas con la familia, en la iglesia, debemos recordar que estamos de paso en este mundo. Vamos a enfrentar muchas pruebas como creyentes, pero no olvidemos que tenemos la ayuda de Dios. Nuestro Señor Jesucristo claramente lo dijo en Juan 16:33. Hermanos, un texto que todos conocemos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, sí, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nuestro Padre Celestial, hermanos, ha preparado un lugar, una ciudad, una nueva tierra, y allá nos dirigimos. Así debemos de ver nuestro caminar en este mundo como un peregrinaje con la mirada puesta en nuestro Salvador. Ahora hablemos un poco acerca del libro. ¿Qué tipo de libro es este? Bueno, hermanos, este es un libro de alegoría o de metáfora
que está basado completamente en la Biblia. El diccionario define alegoría de la siguiente manera. Una alegoría es una metáfora extendida que expresa verdades mediante el uso de figuras y símbolos. Es la representación abstracta de ideas o principios mediante personajes, figuras, eventos en forma de narración dramática. De esto se va a tratar este libro. Entonces, mis hermanos, la narrativa de este libro es en forma de alegoría. Vamos a ver símbolos, figuras, personajes, todo en forma dramática. Ahora, miren lo que dice el prólogo del autor. Lo leo textualmente. Dice, las alegorías encajan mejor en las doctrinas bíblicas. Nacen de un sentimiento de que el mundo no lo es todo. Al contrario, hay una realidad que trasciende este mundo y que a este se le interpreta mejor como si fuera un sistema de señales de verdades espirituales. La alegoría es necesaria para darle sentido y orden a este mundo. Ahora, algo que me llamó mucho la atención, hermanos, es que John Bunyan fue atacado gravemente por muchos puritanos y grandes amigos de él por el uso de metáforas y de este lenguaje figurativo en el libro. Por las críticas recibidas de su obra, John Bunyan incluye un prólogo apologético en su libro, dando las razones por las cuales él decidió leerlo. Los puritanos, por lo general, ellos no valoraban las historias alegóricas y desconfiaban de cualquier doctrina que no fuera clara y que no se derivara directamente de las Escrituras. Si pueden también, hermanos, leer el prólogo apologético que da el libro, lo da en forma como de poesía, es muy bonito, es una forma muy bonita de defenderse. Me gustaría compartírselos a ustedes también, pero si pueden y tienen el tiempo, hacerlo. Ahora, ¿de qué forma John Bunyan defiende su obra o defiende su libro? Bueno, él responde lo siguiente: que la misma Biblia y que nuestro Señor Jesucristo mismo usó figuras y parábolas para enseñar una verdad. Ese es como él se está defendiendo. Y el versículo que John Bunyan usa para defenderse es Oseas 12:10. Dice: y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Así que, hermanos, Dios no está en contra de que usemos ilustraciones, metáforas o parábolas para comunicar una verdad. Claro, siempre y cuando estas ilustraciones sean claras y estén basadas completamente en su palabra. Pero antes de continuar, hermanos, me gustaría dejar algo en claro. El progreso del peregrino no sustituye la Biblia en ningún sentido. La Biblia es, ha sido y siempre será nuestra única y absoluta regla de fe y práctica. Segunda de Pedro 1:19, que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De este texto vamos a hablar más adelante conforme vamos leyendo el libro. Pero el valor que tiene el progreso de peregrino, hermanos, es el mismo valor que tiene cualquier otro libro cristiano que podamos leer. Así lo vamos a tomar, así lo vamos a ver. Este libro no es inspirado por el Espíritu Santo, simplemente expone de una manera alegórica verdades que encontramos en la palabra de Dios y fáciles para que nosotros las podamos entender. Y digo esto, mis hermanos, porque mi intención no es venir y leerles este libro. No, sino usarlo como un bosquejo, pero que sea la misma palabra de Dios mostrándonos las verdades. Ahora, ¿de qué trata el libro del progreso del peregrino? Permítanme darles un breve resumen del libro. El progreso del peregrino es la historia de un hombre llamado sin gracia, que empieza su vida como cualquier otro pecador, perdido en este mundo sin Cristo igual que todos los demás. Este hombre llamado sin gracia inicia su peregrinaje buscando el camino a la ciudad celestial sin Cristo. Empieza su peregrinaje sin una relación con el Padre y destinado a morir en el infierno si no encuentra el camino a salvación. Si lo ven, hermanos, la historia de sin gracia comenzó como la de todo ser humano en la faz de esta tierra, sin Cristo. Así empiezan todos los hombres en el mundo.
El libro narra su peregrinaje de la ciudad de destrucción, este mundo, a la ciudad celestial, que es el cielo, es el lugar donde Dios prometió para todos sus hijos. Inicia con todo lo que pasa en torno a su salvación, en torno a su conversión, para que después narra sus luchas, sus tentaciones, sus dificultades, sus caídas. Narra todo el caminar de un creyente. También veremos sus tristezas, sus debilidades, veremos sus victorias. Este libro nos narra todo el proceso de santificación, sus luchas por mortificar el pecado restante en él, su crecimiento en la gracia, hasta que por fin él llega a la ciudad celestial. Lo que es hermoso, hermanos, es de que este libro de alegoría encontramos el orden de salvación entero y completo. Esto es muy bonito y lo vamos a disfrutar. Vamos a ver narrado todo el orden de salvación de Sin Gracia. Desde su elección, vemos el hecho de que nuestro Dios soberano elige a este hombre sin gracia para salvación desde antes de la fundación del mundo. Sin Gracia fue elegido antes de que él supiera de su carga y de su pecado y de su necesidad de salvación. Dios ya lo había elegido. También encontramos su llamamiento eficaz, cómo Dios por medio del Espíritu Santo llama a Sin Gracia de manera irresistible. Él no podía decidir. Era irresistible, él no podía decir que no. Por más que Sin Gracia no quería y vacilaba, merodeaba y tambaleaba sin buscar en Cristo su salvación, el llamado de Dios fue irresistible para él. Para Sin Gracia, como para todos los demás que llegan a ser salvos, hermanos, es el Espíritu Santo que nos mueve a buscar la salvación en Cristo. Encontramos su regeneración, cómo Dios de manera soberana le da un corazón nuevo, cambia el corazón de piedra, le da un corazón de carne, un corazón que ya puede amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Es el Espíritu Santo, hermanos, que nos da la capacidad de arrepentirnos y de entregarnos a Cristo. Sin Gracia, habiendo sido capacitado por el Espíritu Santo, se entrega a Cristo, responde voluntariamente al Evangelio, cree en Cristo para salvación, se arrepiente de sus pecados, se entrega a Él como su Señor y Salvador. Sin Gracia ahora puede responder con fe, ahora puede responder a las verdades que llegan por medio del rollo que él tiene, que es la Biblia y la predicación de la palabra, en este caso de evangelista. Encontramos también el momento de su justificación. Esto realmente es hermoso. Vemos el momento en que Sin Gracia es declarado justo. Todos estos momentos los vamos a ver ilustrados, hermanos. Vemos el momento de la justificación de Sin Gracia, que ahora va a ser llamado cristiano, y de cómo es librado de su carga, de su pecado, y de cómo es vestido de la justicia perfecta de Cristo. Más adelante vamos a ver el momento de su adopción, el momento cuando cristiano es sellado por el Espíritu Santo, es adoptado y recibido como un miembro de la familia de Dios. En este libro también veremos narrada la santificación progresiva de cristiano. Es una obra continua, hermanos, que Dios realiza en el creyente, cambiándolo, moldeándolo por medio de todo lo que le pasa en su peregrinaje. Y es esta obra de Dios en el creyente, hermanos, es para hacerlo más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Dios es quien perfecciona esa obra que Él comenzó hasta el final. Más adelante vamos a ver la perseverancia de los santos. A pesar de que cristiano pasa por el valle de sombra de muerte, es encerrado en el castillo de dudas, pasa por el río de la muerte, Dios preserva a cristiano por medio del poder, de su poder y de su palabra. Porque la salvación, mis queridos hermanos, es del Señor de principio a fin. Por fin, vamos a ver un adelanto de la glorificación de cristiano. Cuando cristiano llega a la ciudad celestial, vemos como Dios le quita todo remanente de pecado en él. Ahora, si lo ven, hermanos, este libro toca cada uno de esos puntos que son columnas en el orden de salvación. Este libro ilustra y cubre todas esas doctrinas esenciales. Pero no solo de esto habla el progreso del peregrino. Hay otros temas también que se enfatizan a lo largo de esta alegoría, que también son pilares en la vida de un creyente. Lo que sí puedo decirles, mis hermanos, es que el progreso del peregrino está lleno de la Biblia, y eso lo vamos a ir comprobando conforme avancemos en el libro.
Otra nota que quisiera compartir con ustedes es que aparte de la Biblia, Charles Spurgeon decía que El progreso del peregrino era su libro favorito. Fíjense lo que escribió Charles Spurgeon sobre este libro. Dice, junto a la Biblia, el libro que atesoro con más aprecio es la obra de John Bunyan, El progreso del peregrino. Creo que lo he leído por lo menos unas 100 veces. Es una obra que no me canso de leerla y el secreto de su originalidad es que consiste mayormente de una compilación de las Escrituras. Creo que muchos de nosotros que lo hemos leído podríamos entender a Charles Spurgeon, porque inclusive a veces en nuestros estudios o en las predicaciones o en cualquier cosa que hacemos, de alguna manera directa o indirecta, siempre estamos citando alguna parte de la alegoría de Cristiano. En mi caso lo hago así. Muy bien. ¿Qué otros temas se enfatizan en esta alegoría? Bueno, en primer lugar, vamos a ver la importancia que es la palabra de Dios para la vida de un cristiano. Eso es esencial, hermanos. Separados de la palabra de Dios no puede haber conversión, ni tampoco puede haber crecimiento espiritual. Antes de la conversión de Singracia, se describe a Singracia como un hombre cubierto de andrajos, de trapos, de justicia propia, con una pesada carga en su espada, pero con un libro en la mano, que es la Biblia. Y es que la Biblia, mis hermanos, es la clave de todo. Desde el comienzo de nuestro peregrinaje hasta el final de nuestro peregrinaje, la Biblia es la clave de todo. Miren lo que dice el Salmo 1, del 1 al 2, el salmo que trajo nuestro pastor Javier el miércoles pasado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si la Biblia no es el libro más importante en nuestras vidas, hermanos, realmente estamos en un grave problema. Estaremos perdidos, sin dirección, nuestro peregrinaje será un error, realmente sería fatal. Por eso la palabra de Dios es la fuente de la verdad y no existe otro libro que sea superior a ella. El progreso del peregrino solo tiene valor si se apega a la palabra de Dios y si refleja claramente la verdad que encontramos en ella. Miren también lo que dice el Salmo 119, versículo 23 y 24. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Es que la palabra de Dios, hermanos, para un verdadero creyente es una delicia, es una delicia. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este libro veremos la Biblia como una espada. Así es como la veremos ilustrada en esta alegoría. Y es que realmente eso es, hermanos. La palabra de Dios es una espada. Es el arma de ataque contra el enemigo. La palabra es tan importante para los creyentes que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta verdad la veremos recalcada en la vida de cristiano, en todo su peregrinaje a la ciudad celestial, porque sin la palabra de Dios, cristiano no es nada. Sigue siendo un hombre con esos trapos. También vamos a encontrar enfatizado en este libro el avance en santidad, el crecimiento progresivo que ocurre después de nuestra conversión. Muchas personas piensan que todos los libros cristianos deben de ser evangélicos, deben solamente enseñarte el evangelio. E inclusive, esto es interesante, hermanos, porque este libro no en toda su totalidad es un libro evangélico, sino un libro para todo creyente que está en su peregrinaje. El progreso del peregrino, hermanos, solamente el 10% del progreso del peregrino se enfoca en la historia de Cristiano antes de su conversión. Casi todo el libro se va a enfocar de su caminar, de su santificación progresiva. Otra nota interesante es que en el siglo XVII en Inglaterra, el libro del progreso del peregrino se usaba como un libro de discipulado. Todas las personas que entraban a la iglesia tenían que pasar por este libro, tenían que ver cómo es el caminar de un creyente.
Este libro se trata de la vida cristiana, hermanos, se trata de la santificación progresiva de un creyente. También ilustra las tendencias a retroceder, las tentaciones, las desviaciones del camino. Se nos va a describir el crecimiento en la fe y también en la gracia que el cristiano recibe. Miren, mis hermanos, la salvación y el caminar del creyente no termina en la conversión. Dios continúa obrando en cada creyente a lo largo de su peregrinaje, de comienzo a fin. Cada creyente debe estar buscando, como dice Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esa es la meta, hermanos, persistir en conocer a Dios. Y este libro nos va a ofrecer mucha edificación para cualquier etapa en nuestro peregrinaje. Realmente animo a los padres de familia o a los esposos que lean este libro con sus parejas, con sus familias. Las narraciones, las metáforas realmente ayudan a entender estas verdades. Otro punto que enfatiza el libro, hermanos, es la pobreza espiritual que vemos en Cristiano y en sus compañeros, porque vamos a ver también los compañeros que él tiene a lo largo de su peregrinaje. La Biblia nos muestra la pobreza espiritual de cada creyente que obliga a que la salvación sea por gracia. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Ser pobres espiritual, hermanos, es entender realmente que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. En este libro veremos la evidencia a la pobreza espiritual de los verdaderos cristianos. Lo veremos ilustrado en el hecho de que todo lo bueno de Cristiano y lo bueno de sus compañeros era la obra de Dios, no de ellos. Dios fue el que salva, toda la obra, toda la gloria es de Él. Por eso Dios se lleva toda la gloria y toda la honra. Cristiano es salvo por gracia, no porque él fuese bueno, no porque él vio más que los demás, no porque él pudo ganar su salvación. Él no tenía nada que ofrecerle a Dios, sino porque Dios es bueno y porque todos los creyentes somos salvos por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Efesios 2, del 8 al 10. Muy bien. Encontramos también, hermanos, ilustrado en este libro una guía para diferenciar la fe falsa de la fe verdadera. Esto también va a ser muy interesante. Vamos a ver constantemente los contrastes entre los engaños, entre los engañados y los convertidos. Los que siguen a Cristo y los que están siguiendo las mentiras. Los que siguen un camino falso o los que siguen un camino de salvación. Este libro nos ayudará a distinguir entre el creyente verdadero y el creyente falso, entre un hijo de Dios y entre un apóstata. También este libro nos va a ayudar a ver esas verdades. El progreso del peregrino, hermanos, constantemente va a exponer las excusas que se construyen los engañados o los falsos para justificarse a sí mismos ante sus propias conciencias y ante los ojos de los demás. Vamos a ver muchos personajes que se usarán para contrastar un verdadero de lo falso. Por ejemplo, obstinado. Vamos a ver a hipocresía. Vamos a ver cómo estos ignorantes muestran las mentiras y los falsos caminos a la salvación. Entonces, mis hermanos, vemos en el progreso del peregrino el poder de Dios para preservar al creyente a lo largo de su peregrinaje por este mundo. A pesar de las circunstancias difíciles, las pruebas, las caídas, las vanidades, las tentaciones, dolores, un sinfín de peligros, el poder de Dios preserva a Cristiano. Vamos a ver a Cristiano en la batalla con Napoleón, lo veremos ante el pantano de desesperación, perseguido por el mundo en la feria de vanidades, Dios siempre con él, preservándolo y sosteniéndolo en todo momento. Este libro ilustra perfectamente esa promesa que tenemos en Isaías 42:3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Dios usa todos estos eventos en la vida de un cristiano, hermanos, para traer arrepentimiento, para traer renovación y para traer una mayor entrega a Cristo. Hay momentos en los que el avance de cristiano va a ser lento. Vamos a ver cómo él hace pequeños pasos, pesados pasos, e inclusive hay momentos de retroceso,
pero Dios se asegura que él vaya avanzando a la ciudad celestial. Estos serán algunos temas, hermanos, que estaremos estudiando con la ayuda del Espíritu Santo en el libro del Progreso del Peregrino. Ya para terminar, hermanos, nuestra vida en Cristo es una vida de lucha. Es una guerra contra el mundo, la carne y el diablo. Es una pelea dolorosa hasta el final. Pero somos llamados, mis hermanos, a tomar la espada y entrar en una batalla contra el pecado. Ese pecado restante en nosotros, contra la hostilidad del mundo, contra las reglas de los poderes de las tinieblas de este mundo. Hebreos 4:12, un texto hermoso, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios se describe, hermanos, como una arma para ayudarnos en nuestra lucha contra el pecado. Efesios 6:12 también dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esto significa que estamos en una guerra espiritual, mis queridos hermanos. Ya lo sabemos, no, por la gracia de Dios, es una verdad. Pero aquí la importancia, como dice Colosenses 3:16, de que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros para poder hacer frente a esta guerra. Un verdadero cristiano camina su peregrinaje junto con esa espada, junto con ese libro, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es quien nos guía, es quien nos da la luz, es quien nos cuida, es quien nos da la sabiduría y nos hace depender más en Cristo. Es la oración, hermanos, en todo el estudio que vamos a tener, que nosotros estemos más en la palabra de Dios. Quiero leer rápidamente lo que dice John Bunyan en su libro, antes de concluir. Dice, de este mi libro mostraré el provecho, y él y tú quedarán en la mano que alza a los humildes y hunde a los soberbios. Este libro a tu vista pone al hombre, que va buscando incorruptible premio. Muestra de dónde viene y a dónde marcha, lo que deja de hacer y deja hecho. Muestra cómo camina paso a paso hasta que llega vencedor al cielo. Muestra además a los que van con brío, esa corona al parecer queriendo. Mas veréis la razón por la cual pierden sus trabajos y mueren como necios. Mi libro hará de ti fiel peregrino si te quieres guiar por sus consejos. Él te dirigirá a la santa tierra si de su dirección haces aprecio. Él hará ser activos a los flojos y hará ver cosas bellas a los ciegos. ¿Quieres leer tu vida sin que sepas que la estás en mis páginas leyendo? Y ver si eres bendito o todavía no has alcanzado bendición del cielo. O ven acá, coge mi libro y ponlo junto a tu corazón y a tu cerebro. Así concluimos, hermanos, la introducción de dicho libro.